Popol Vuh. Capítulo 7. Uno de los señores de Xibalbá, Cuchumaquic, tenía una hija llamada Xquic. Ella, al escuchar sobre el fruto de ese árbol, le dieron ganas de verlo, y se fue a escondidas. Viendo las frutas desde abajo del árbol, Xquic dijo: ¿Qué es este fruto? ¿Es sabroso y dulce? ¿Será que moriré al comerlo, aunque sea solamente uno? De pronto, la calavera de Junjunahpu, que se parecía a una de las frutas, dijo a Xquic: ¿Los deseas, hija? Entonces extiende tu mano derecha. Cuando Xquic extendió la mano derecha, la calavera de Junjunahpu lanzó una escupida. Como puedes ver, yo morí y perdí la carne. Me quedan solamente los huesos. Sin embargo, mis habilidades y fuerza no se van, sino que se heredarán a mis hijos e hijas. Con mi saliva te he dejado mis hijos. Sube a la superficie de la tierra para dar a luz. Después de 6 meses, se hizo grande el vientre de Xquic, y su papá Cuchumaquic se dio cuenta de la misma. Entonces, él fue a consultar con Juncamé y Wucubcamé. Juncamé y Wucubcamé dijeron: Pregunta a tu hija por qué se embarazó. Si no dice la verdad, llévala a sacrificar. Cuchumaquic preguntó a su hija quién era el papá del bebé que tenía en el vientre. Sin embargo, Xquic no le respondió. Enfadado, Cuchumaquic ordenó a los 4 tecolotes: llévenla a sacrificar y traigan su corazón en el fondo de esta jícara. Los 4 tecolotes se marcharon llevando a la joven en sus brazos. Xquic dijo a los tecolotes: no deben matarme. El bebé que está en mi vientre me lo regaló Junjunahpu cuando fui a ver el fruto de ese árbol. No deben matarme porque soy inocente. Los tecolotes dijeron: nos ordenaron llevar tu corazón en esta jícara. No queremos matarte, pero ¿qué podemos llevar a cambio? Dijo Xquic: mi corazón es mío, no es de los señores de Xibalbá. Vamos a darles un poco de mi sangre. Xquic apuntó al árbol de grana que se encontraba bien cerca y dijo a los tecolotes mensajeros: recojan la savia de ese árbol y pónganla en el fondo de la jícara y mézclenla con un poquito de mi sangre. Los tecolotes rascaron el árbol con el cuchillo de piedra y sacaron el jugo. El jugo era rojo como sangre y se coaguló dentro de la jícara tomando forma de corazón. Los tecolotes regresaron ante los señores de Xibalbá y les entregaron la jícara. Juncamé y Wucubcamé creyeron que era el corazón de Xquic. Fueron engañados por Xquic. Mientras tanto, Xquic se escapó a la superficie de la tierra.